Buenas tardes a todos y todos. Les agradecemos la asistencia a esta segunda mesa verde del ciclo Cómo funciona una democracia sin partidos, lecciones aprendidas 20 años después. En esta sesión nos vamos a enfocar en un segundo tema que tiene como título Corrupción y crisis política, que es un tema que por obvias razones concita mucha atención en la discusión peruana. Y la presentación de esta mesa está a cargo de Yamile Guibert, quien va a introducirnos algunas hipótesis, algunas ideas sobre cómo es que la competencia partidaria, la configuración del sistema político afecta no solamente las dinámicas de corrupción, sino también las dinámicas anticorrupción. Yamile es estudiante del doctorado en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Cornell y ella ha trabajado como investigadora y como profesora en la Universidad del Pacífico y en la Universidad Católica. Sus temas de estudio se enfocan en la corrupción en sus diferentes tipos y su incidencia en el comportamiento electoral en América Latina, con un énfasis en el caso peruano. Muchas gracias por participar, Yamile. Estamos atentos a tu presentación. Muchas gracias, Paolo. Muchas gracias al IEP en general por la invitación. Lo que les voy a presentar hoy día son algunas ideas preliminares de mi tesis doctoral. Y esta tesis doctoral comienza, y esta presentación comienza con dos casos emblemáticos, ¿no? Por un lado tenemos el caso peruano, ¿no? Ustedes probablemente lo conocen tan bien como yo. Eh, los últimos 4 o 5 presidentes, después, sobre todo los presidentes, después de la transición democrática del año 2001, se encuentran actualmente siendo investigados por acusaciones de corrupción, ¿no? Alejandro Toledo, Yantumala, bueno, Alan García, PPK, ustedes conocen la historia, ¿no? Por otro lado, y esto en relación específicamente al caso de Odebrecht, tenemos el caso mexicano, ¿no? El caso que tal vez como ejemplifica mejor la impunidad de todos los casos en Latinoamérica, ¿no? Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, representantes del PAN y el PRI además, de cierta forma vinculados al escándalo de Odebrecht, hasta el momento no han tenido ningún tipo como de consecuencia en sus carreras políticas o los partidos políticos a los que representan, ¿no? Estos dos casos, estos dos grandes casos, Perú y México, son los que nos llevan a pensar y a preguntarnos en por qué observamos que en algunos países se puede investigar y enjuiciar, perseguir a los políticos involucrados en escándalos de gran corrupción, mientras que en otros lugares vemos mayores niveles de impunidad, ¿no? La pregunta de por qué debería importarnos estas acusaciones de gran corrupción y por qué debería importarnos entender por qué es que son sí o no perseguidas en Latinoamérica. Básicamente, número uno, los escándalos presidenciales están incrementando en América Latina, ¿no? Forman parte entonces de la vida política de los ciudadanos y de los políticos en América Latina, ¿no? En segundo lugar, debería importarnos específicamente los escándalos de gran corrupción, como el de Odebrecht, que involucran soborno, ¿no? Como en el caso del Perú le llamamos la coima. Ahora, la coima, lo interesante de esta forma específica de corrupción, es que es, a nivel de la región en general, es uno de los tipos de corrupción con menor nivel de justificación, ¿no? Entonces, la corrupción y estas acusaciones importan mucho, y entender qué lleva a que sean o no perseguidas importa mucho porque están muy presentes en la vida de los ciudadanos, y además porque es el tipo de corrupción específicamente que a la gente le molesta más, ¿no? Ahora, esta corrupción, además, este tipo de corrupción ha estado vinculada incluso a el mayor nivel de apoyo a golpes militares, por ejemplo. Esto, digamos, es un finding de la POP, por ejemplo. Entonces, es un tipo de corrupción, de nuevo, muy, que impacta mucho a la ciudadanía y los convierte como están siempre muy conscientes de la corrupción, ¿no? Ahora, ¿cuáles han sido algunas de las respuestas a esta pregunta desde
desde la ciencia política básicamente, ¿no? La mayoría de perspectivas se han basado en analizar el rol de las agencias encargadas de la accountability horizontal, ¿no? Eh, Básicamente el rol de las fiscalías, por ejemplo, y el rol de el Poder Judicial, básicamente para perseguir estos escándalos de corrupción y esas acusaciones, ¿no? Específicamente hay una gran literatura sobre cómo los niveles de independencia judicial, esta autonomía, digamos, del Poder Judicial para actuar sin injerencias externas, los niveles de independencia judicial han sido vinculados con mayores niveles de control de la corrupción, ¿no? Específicamente, por ejemplo, bastante de los trabajos que se basan en el caso peruano, por ejemplo, han dado énfasis a estos actores, ¿cierto? El énfasis, por ejemplo, y de nuevo, eh, probablemente nos pongamos a pensar o nos venga a la mente el equipo especial, por ejemplo, la Bajato de la Fiscalía, ¿no? La idea de el rol de estos actores estatales para luchar contra la corrupción ha sido lo que usualmente ha plagado un poco las teorías que responden a mi pregunta. Ahora, sabemos también que los actores externos actores externos del Estado, tienen una injerencia y tienen una influencia sobre los resultados de accountability horizontal en un país, ¿no? Sabemos trabajos que se basan en, por ejemplo, estudiar autonomía del Estado y el mantenimiento y los orígenes de la autonomía del Estado han puesto énfasis en la importancia de los factores asociados al ambiente político, ¿no? Yo me fijo específicamente en los que son los otros protagonistas de los escándalos de corrupción, básicamente los políticos y los partidos políticos. ¿Qué hacen los partidos y los políticos cuando responden a estas acusaciones de corrupción? Yo planteo y me fijo principalmente en las capacidades y los recursos de estas organizaciones para influenciar en el proceso formal, digamos, de accountability, ¿no? Ahora, con respecto a la forma en la que los partidos políticos y el accountability han sido usualmente estudiados, y específicamente la perspectiva que yo ofrezco en esta investigación, es pensar un poco en, digamos, la idea contraintuitiva de que los partidos políticos fuertes, en lugar de llevar a mayores niveles de accountability, podrían llevar a menores niveles de accountability. ¿Esto por qué? Porque los partidos fuertes tienen algunos recursos que los partidos débiles no tienen. Los partidos fuertes tienen dinero, tienen probablemente eh, experiencia de gobierno, tienen staff profesional que les puede permitir enfrentar estos escándalos de corrupción, ¿no? Sobre todo, yo pongo énfasis en la importancia de diferenciar también el tipo de partido para entender su respuesta a los escándalos de corrupción y su injerencia en los procesos de accountability. El partido programático, digamos, por excelencia, será un partido que, a diferencia de los partidos basados en clientelismo y en patronazgo, eh, podrían generar mayores niveles de accountability horizontal, mientras que los partidos basados en patronazgo y en relaciones clientelares podrían en realidad estar teniendo una injerencia sobre esos procesos formales de accountability y aumentando, si quieren, el nivel de impunidad. Ahora, ¿cómo investigo yo este tema? Lo que hago primero, y esto lo voy a pasar brevemente, es explorar estas relaciones en 8 países de la región. 8 países que además son los mismos países involucrados en el escándalo de corrupción de Odebrecht. Estos países comparten, si quieren, lo que investigaciones previas han llamado los mismos niveles o similares niveles de corruptibilidad, ¿cierto? Tienen usualmente un estado relativamente débil en el cual, digamos, se pueden generar prácticas corruptas. Entonces, estos 8 casos similares me permiten de nuevo establecer relaciones generales, que luego yo entro a entender específicamente los casos del Perú, Colombia y México, ¿no? En este caso me voy a enfocar más o menos en el caso peruano y en discutir algunas ideas para el caso peruano. Eh,
Lo interesante del partido, del caso peruano, es que básicamente siempre ha sido considerado un país con un Estado bastante débil, ¿cierto? De los más débiles de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo es que este Estado débil ha llegado a investigar y enjuiciar a políticos de alto nivel involucrados en corrupción? La mayoría de la literatura, como les decía, pone el énfasis en el rol del Estado y de las agencias del Estado. Básicamente explicaciones que se basan en independencia judicial, por ejemplo, o en la agencia de los actores judiciales, ¿no? En el caso peruano, creo que también lo que un poco que no se discute es cómo la ausencia de presiones externas importantes terminan también explicando el resultado o el outcome eh, de alto nivel de accountability en casos de gran corrupción. Y básicamente en el caso peruano también resultaría muy interesante, por ejemplo, discutir también el rol de el social accountability, ¿no? Que es esta accountability que es llevada a cabo, esta rendición de cuentas llevada a cabo por eh, actores de la sociedad civil y también medios de comunicación. Entonces, en el caso del Perú, encontramos que, digamos, si revisamos datos acerca de independencia judicial, no necesariamente el factor o la explicación de la agencia de los actores judiciales, pero si nos fijamos exclusivamente en los niveles de independencia judicial, básicamente tienen exactamente los mismos niveles que México y Colombia, el caso peruano, ¿no? Entonces, si tenemos los mismos niveles de independencia judicial, ¿qué está explicando los outcomes diferentes en cada uno de estos países, ¿no? Tenemos que fijarnos entonces en los otros factores, más allá del poder formal y del Estado, que impactan estos niveles de accountability. La variable, digamos, que yo considero fundamental para explicar esta diferencia es la ausencia, en el caso peruano, de partidos que puedan influenciar de forma organizada estos procesos formales de accountability, ¿no? En este reino de la debilidad institucional que es el Perú, los actores judiciales entonces pueden avanzar mucho con esta persecución porque no hay nada que les obstaculice, digamos, el camino, eh, digamos, que obstaculice el camino de los representantes del Estado y, digamos, las agencias de accountability, ¿no? En el caso del Perú, específicamente, eh, tendríamos que pensar que los políticos, digamos, que se enfrentan a esas acusaciones de corrupción, a diferencia de lo que sucede en lugares donde los partidos tienen, pueden recaer en redes de patronazgo, por ejemplo, los políticos peruanos se enfrentan un poco al Poder Judicial y eh, estas acusaciones de corrupción de una forma más desorganizada, ¿no? Utilizan más como la corrupción del día a día para de repente enfrentarse a esas acusaciones, pero no hay de nuevo una corrupción organizada o redes de patronazgo o recursos que les ayuden a enfrentarse a las acusaciones, ¿no? Eh, lo interesante bueno, una de las cosas que me parecen interesantes de pensar en estas preguntas es que plantean de cierta forma la existencia de un trade-off entre fortaleza partidaria y accountability horizontal. Fortaleza partidaria, evidentemente, en este caso yo la entiendo en conjunción también con el uso de el patronazgo como un recurso organizacional. Entonces, en los casos específicos en los cuales vemos partidos fuertes, organizados, basados en redes de patronazgo, esos partidos podrían en realidad ir en contra de la accountability horizontal y esto nos haría pensar o complejizar un poco más las discusiones que tenemos acerca de la importancia de los partidos fuertes para luchar contra la corrupción. En este caso, de nuevo, en el caso de esta investigación se plantearía la idea de algún tipo como de trade-off entre estas dos variables. Y eso es todo lo que tengo para decir hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamile, por tu presentación. Em, Ahora tenemos, digamos, pasamos a un par de comentarios por parte de dos investigadores que trabajan estos temas. En primer lugar, tenemos
a Paul Lagunes, que es investigador en la Universidad de Georgetown y tiene un doctorado en ciencia política por la Universidad de Yale. Y como mencionaba, sus temas están vinculados a la corrupción y a la lucha contra la corrupción, temas sobre los cuales además ha publicado un libro y ha coeditado un libro sobre el escándalo de Lavallato en América Latina. Él además es mexicano, así es que nos va a aportar una perspectiva distinta o una mirada comparada también, aportando a lo que Yamile nos ha descrito. Adelante, Poli, muchas gracias. Pablo, muchas gracias. Pablo Sosa Villagarcía, muchas gracias por la invitación. Agradecimiento también al Instituto de Estudios Peruanos. Quiero, antes que nada, saludar a Sofía Vera, a la profesora Sofía Vera, a quien llevo años conociendo y llevo años siguiendo su trabajo. Sofía, qué gusto verte. Y Yamile Guibert, también qué gusto participar en este evento sobre tu trabajo, sobre tu trabajo de investigación, que no hay duda alguna que importa, que es súper importante considerando todo lo que se está viviendo en la región. Gracias por enviarme, Yamile, algunas páginas de lo que seguro es, bueno, lo que tarde o temprano será toda una tesis doctoral, pero ahorita ya me compartiste una probadita de lo que es tu trabajo. Claro que para facilitarnos la vida no nos compartiste todo lo que has hecho, entonces yo mis comentarios me limito a lo que sí leí, entendiéndose que quizá algunas de las preguntas que yo mencione ya las respondes en otros puntos o en otros papers o en otros capítulos de tu tesis doctoral. En fin, voy a empezar con algunos aspectos que me gustaron en particular. Para empezar, tienes toda la razón. Hay mucho énfasis en el lado judicial del control de la corrupción. Y aquí con tu investigación estás resaltando el elemento partidista. Disculpen el ruido, pero ventanas abiertas, hay un poco de ruido, pues, es parte de la vida. Pero bueno, el punto es que estás resaltando un elemento importante que yo creo que vale la pena estudiar. Entonces, bien hecho. Estás aplicando métodos mixtos, no te estás enfocando en una sola manera de estudiar esta pregunta y eso también me parece una fortaleza. Y esta teoría que presentas me llama la atención, y es algo que quiero comentar. Entonces, empiezo con lo siguiente. Si entendí bien tu argumento central, y corrígeme o deténme si no lo entendí bien, pero si entendí bien a grandes rasgos, simplificando, de lo que trata es que donde ves partidos más fuertes, más establecidos, vas a ver también más impunidad, porque tienen varias herramientas con las cuales se pueden defender, entre ellos patronazgo. Entiendo. Te voy a presentar lo que pudiera ser también otra teoría, y es que estamos hablando de una relación, una relación que puede ir en dos tendencias, donde hay alta competitividad, donde ni un solo partido tiene hegemonía. Puede ser que el horizonte es tan corto, la visión es tan corta de los partidos, que son rapaces, ¿no? Que toman todo lo que pueden, cuando pueden, y luego desaparecen. Entonces, ese es un sistema muy fraccionado, muy dividido, mucha competencia, no hay hegemonía partidista. Es un extremo. El otro extremo es donde hay una hegemonía partidista y toda la corrupción se concentra en ese partido, como fue el PRI por tantos años en México. Entonces, curioso que esa visión más bien da para dos lados, dependiendo de cómo está calibrado o cómo es ese nivel de competencia, por una parte. Luego, tu teoría o tu argumento también me lleva a pensar en casos particulares, y cuando lo ponemos a prueba no estoy seguro si veo cómo tu argumento empata con lo que yo he visto. Y puede ser de nuevo que realmente nos compartiste la versión, una cápsula de todo tu trabajo, tus años de trabajo. Entonces, pero de todas maneras te lo presento esperando que te sea de utilidad. Tenemos, por ejemplo, Alan García del APRA, y tenemos a PPK de Peruanos por el Cambio. Si entiendo bien, el APRA tiene históricamente fue un partido más fuerte
que el Peruanos por el Cambio. Sin embargo, tanto Alan García como PPK enfrentaron investigaciones, inclusive en el caso de Alan García, pues sabemos en qué acabó, y PPK también, como bien describes, ha avanzado hasta cierto punto las investigaciones. Entonces, curioso que un partido débil, centrado en una persona, sí llevó a una investigación, pero también es cierto que en Alan García, alguien que llevaba años, que se conocía el sistema judicial perfectamente bien, el sistema partista perfectamente bien, y que además tenía un partido bastante fuerte o relativamente fuerte en el contexto peruano, también llevó a una investigación. El caso mexicano es curioso también. Ahora, claro, estoy llamando casos particulares, y casos particulares no hacen una teoría y tampoco destruyen una teoría, pero los menciono como casos de prueba, ¿no? Que nos llevan a pensar que nos llevarían a pensar un poco más sobre esto. En México, los casos que yo presentaría para pensar es el Ricardo Anaya del PAN y José Antonio Meade del PRI. Ambos fueron candidatos presidenciales durante la misma elección presidencial, que fue la que vivimos hace unos pocos años. En el caso de José Antonio Meade, estamos hablando de un político que llevaba años de trayectoria, que se decía o se dice, según investigaciones que se han hecho, que de alguna forma estaba que hay un escándalo en particular, que es la estafa maestra, que supuestamente algo tiene que ver él. O sea, es el argumento, ese es el supuesto. ¿Ok? Desde el PRI, fue candidato al PRI. Realmente no hay investigación, nada se ha avanzado en su contra, a pesar de los alegatos. ¿Ok? Por el otro lado está Ricardo Anaya, del PAN, quien supuestamente también, según los alegatos, tiene temas judiciales por el caso Odebrecht. Y contra él sí se han avanzado casos judiciales. ¿Por qué? Porque digo, no me queda a mí claro que el PRI es más débil que el PAN como partido, y no me queda a mí claro que el caso contra Naya es más fuerte que el caso contra Meade. Entonces, curioso. Otros casos que no los voy a discutir a detalle, pero nada más te los presento como un ejercicio conceptual, es el caso de Lula y el PT. Ya sé que no es un país que estás investigando, que estás estudiando, pero es un caso curioso. En un político que llegó a tener mucha fuerza, con un partido que llegó a estar bastante establecido, y que de todas maneras ese partido y ese individuo se enfrentaron con todo el poder de la justicia brasileña. Y luego está el caso de Donald Trump, del Partido Republicano. Un caso muy curioso, que no es tal cual un caso latinoamericano, pero vamos, nosotros que somos latinoamericanos, hay similitudes, ¿no? Cuando uno ve la historia de Donald Trump y vemos algunos aspectos de la historia de Latinoamérica, vemos que quizá las realidades latinoamericanas tienen algo que enseñarle a la realidad estadounidense hoy por hoy. Bien, Paulo, ¿cómo ando de tiempo? No me quiero rebasar. Ok, dime más o menos. Ok, porque también claramente queremos escuchar a Sofía, y claramente también queremos escucharte a ti, Yamile. Pero bueno, metodología. Me preocupa un poco, de nuevo, aquí hay poco detalle, entonces estoy hablando a grandes rasgos. Me preocupa un poco lo difícil que va a ser para ti establecer tanto causalidad como incertidumbre en torno a tus resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque el caso Odebrecht, claro que afecta a estos países que mencionas en tu escrito, pero Odebrecht, como bien escribió Raquel de Matos Pimenta y Kathy Green en un capítulo del libro que coeditado que publiqué junto con Jan Weisner, claramente ellas mencionan que Odebrecht tenía mucho más inversión, estaba mucho más enraizado en Perú que en México. Entonces, sí, el caso Odebrecht ayuda más o menos a ponerlos todos en el mismo plano, pero hasta cierto punto, porque también hay variaciones. Entonces, lo que sería el shock de Odebrecht, lo que sería tu variable independiente, no afecta a todos tus países que estás estudiando, a todos tus casos de manera igual. Y eso es algo a considerar. En cuanto a tu variable dependiente, pues ahí siempre va a ser difícil captar el tema de la corrupción, o sea, medir la corrupción, como bien sabes tú, como bien lo sabe Sofía, como bien lo sé yo.
es difícil. Entonces entiendo por qué escoges el caso de Odebrecht, pero está esa dificultad. En cuanto a tu teoría, también me pregunto lo siguiente. Estás explicando, parte de tu explicación es el sistema de patronazgo, como tu variable, una de tus variables independientes, que explicarían entonces el nivel de impunidad. Me preocupa aquí posible endogeneidad. ¿A qué me refiero? Ok, patronazgo es una forma de corrupción. Claro que te estás enfocando en el tema de sobornos, que es otra forma de corrupción. Pero si no tenemos cuidado, pues que en cierta forma se entendería que estás estudiando cómo la corrupción afecta a la corrupción. Y eso nos abre a una circularidad. Quizá lo estoy entendiendo mal, pero me preocuparía un poco eso. Tema de selección, sesgo en la selección de tus casos. No creo que tiene que detener tu investigación, pero creo que va a ser muy importante que en tu tesis doctoral expliques cómo puede ser que se dan los sesgos. Esto me lleva al punto de la incertidumbre. Claro que vas a llegar a una conclusión, pero siempre es importante lo que hacemos. Yo digo que lo que hacemos los académicos no es tanto llegar a conclusiones, sino es no aportar conclusiones y aportar incertidumbre. Medimos la incertidumbre de los fenómenos. Creo que ese es realmente nuestro valor, es medir la incertidumbre. Entonces va a ser muy importante que creo que reconozcas cuáles son los posibles sesgos, hasta dónde puedes llevar tu teoría y tus conclusiones, ¿no? Con esto ya casi llego a mis puntos finales. La primera es, y sí, con esto es 1 minuto, 2 minutos a lo mucho. Creo que vale la pena aclarar. Seguro lo haces en tu tesis doctoral, pero vale la pena que vayas más allá en pensar, en reconceptualizar, profundizar nuestro entendimiento de lo que es rendición de cuentas. Aquí en lo que leí, parecería que rendición de cuentas se da a partir de que ya hay una investigación, a partir de que PPK tiene que estar encerrado en su casa. Eso ya es rendición de cuentas. Puede ser que no sea el caso, porque si PPK es inocente, entonces eso no es rendición de cuentas, ¿no? Entonces, ese es un punto, conceptualizar rendición de cuentas. Te escuché decir que México y Perú tienen independencia judicial similar. Seguro eso lo dicen los indicadores, pero como mexicano te voy a decir, no me convence, porque veo lo que está haciendo el fiscal general mexicano ahorita y digo, no sé, tengo mis preguntas. Mientras tanto, ustedes en el Perú, veo avances, he visto avances. Por último, mi sugerencia, una sugerencia. De nuevo, creo que lo que estás haciendo vale mucho la pena, creo que hay mucho valor en tus esfuerzos. Adelante, Yamile, con ganas, con esfuerzo, o sea, sigue como vas. Pero sí, mi sugerencia, dado ese riesgo metodológico que percibo, te quiero preguntar si no sería posible, más bien, en vez de ver entre México, Colombia y Perú, y comparándolos a ellos, quizá comparar dentro de estos países. Entonces, estamos viendo, porque estás controlando algunos elementos adicionales, algunas variables adicionales. Entonces, dentro de estos países, ¿qué explica las diferencias que vemos en los avances en la rendición de cuentas en base a factores partidistas? Dentro de México, partido contra partido; dentro de Colombia, partido contra partido; y dentro del Perú, partido contra el partido. Reitero mis agradecimientos. Espero que esto te haya servido o te sirva. Encantado de leer más de lo que estás produciendo, y también con mucho gusto voy a escuchar lo que Sofía, la profesora Sofía Vera, te va a aportar ahorita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paul, por los comentarios. Además, creo que añaden un poco la complejidad cuando estamos discutiendo estos temas digamos, el efecto que tiene el sistema político, ¿no? Porque, como bien planteaba Yamile, hay un tema que tiene que ver con la fuerza de los partidos políticos, pero también, como mencionas, hay otro eje que tiene que ver también con el nivel de competencia, ¿no? Digamos, esa complejidad es muy interesante, y creo que Yamile tiene precisamente ahí bastante, digamos, para explorar, y efectivamente quizás también con un foco de comparaciones más dentro de los países que entre países. A continuación tenemos como segunda comentarista a Sofía Vera, quien es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Kansas. Ella tiene un doctorado también en Ciencia Política en la Universidad de Pittsburgh,
y sus intereses, digamos, incluyen temas de corrupción, comportamiento político, y además es, digamos, una conocida de la casa. Bienvenida, Sofía, nuevamente. Esperamos escuchar tus comentarios. Gracias, Paolo. Sí, es un placer estar de vuelta al IEP, aunque sea virtualmente. Fue mi casa académica por varios años antes de irme al doctorado afuera, así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Paolo, gracias, Paul, en excelentes comentarios, Paul, y creo que estamos coincidiendo en algunas cosas, entonces eso va a estar interesante. Gracias también a Yamile por la presentación tan interesante. El tema que Yamile está proponiendo estudiar es definitivamente fascinante y quiero felicitarte por un excelente trabajo en concebir y presentar el proyecto de tesis, este proyecto de tesis. Me parece que no es nada fácil de hacer, así que desde ya muchas felicitaciones por eso. Bueno, tengo algunas reacciones sobre tu proyecto y espero que sean de utilidad, ¿no? Primero que nada quiero elogiar el foco en el accountability horizontal. Me parece muy interesante enfocarse en el accountability horizontal. Es una pieza del puzzle de la literatura de corrupción que aún no está del todo clara, ¿no? Hace falta entender un poco más sobre la accountability horizontal. Se ha estudiado bastante ya cómo los ciudadanos responden a la corrupción, pero hace falta ver cómo las instituciones responden a la corrupción también, ¿no? En ese sentido me parece muy interesante que estés planteando estudiar a los jueces y los fiscales y de qué depende que en algunos países estos sean más activos que en otros en la judicialización de la corrupción, ¿no? Esta pregunta de por qué en Perú hubo tantos políticos acusados y sentenciados, pero en Colombia y México no fue así, ¿no? Me parece fascinante. Muy buena pregunta de investigación y hace falta estudiar eso. También me parece muy interesante que tu explicación se centra en los partidos políticos, ¿no? Creo que otros trabajos sobre las cruzadas anticorrupción se centran en los diferentes, se centran en la agencia de los actores judiciales, ¿verdad? Centran su explicación de estos diferentes resultados del lavallato en estas dinámicas internas de la investigación de corrupción. Y creo que tú brevemente lo mencionaste, claramente de eso hay más, ¿no? Entonces definitivamente hace falta ver un poco más el impacto indirecto y externo de los partidos en estas cruzadas anticorrupción. Y aquí es donde me quiero detener porque tengo algunas preguntas y comentarios que creo que merecen alguna atención y quizás espero sean de utilidad para lo que para el futuro, ¿no? No sé muy bien en qué parte del proyecto de tesis estás, creo que vas a iniciar recién el trabajo de campo, entonces espero que esto ayude mucho en esta parte de la conceptualización del proyecto y pensar un poco más en la metodología también. Entonces tengo algunos comentarios sobre este argumento que estás construyendo, que tiene el foco en los partidos políticos, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo causal, ¿no? Esa es la típica pregunta aquí. ¿Cuál es realmente ese mecanismo causal que está estudiando? Por lo que leí, que es una versión corta probablemente de tu proyecto, no me quedó claro, ¿no? Me parece que estás centrándote en la fortaleza partidaria y en cómo algunos partidos tienen maquinarias de patronaje que podrían favorecerles para obstruir o manipular los procesos judiciales de corrupción. Entonces, en el caso peruano, tu argumento sería, según lo entiendo, que los políticos con partidos débiles carecen de herramientas, ¿verdad? De herramientas de patronaje para manipular o frenar el proceso judicial en su contra. Entonces, desde tu argumento, alguien como Humala o como PPK hubieran podido evitar ser implicados en investigaciones de corrupción si hubieran podido manipular a esos jueces y fiscales en las investigaciones de corrupción en las que se vieron implicados. Pero no pudieron obstruir el proceso porque esos partidos son débiles y por ende la contabilidad ha sido más efectiva en el Perú. Eso es más o menos brevemente lo que entiendo de tu argumento, pero me parece que es una explicación que aún está un poco incompleta y que requiere bastante más desarrollo porque
no estoy completamente segura cuáles son estas herramientas y estrategias de los partidos, ¿no? A veces hablas de estrategias para enfrentar el juicio y otras veces de herramientas para evitar ser implicados en las investigaciones, entonces no me queda claro en qué punto del proceso se da esta obstrucción, cuáles son realmente esas herramientas. Estamos hacia el final de tu presentación y hacia el final de tu texto también. Me parece que estamos hablando de herramientas en la forma de seres humanos, ¿no? En la forma de funcionarios judiciales que podrían ser leales, podrían tener lealtades partidarias fuertes, que pueden frenar estos procesos anticorrupción, ¿no? Pero ahí me falta un poco más de precisión, y creo que ese es un espacio donde podrías trabajar un poco más. Un segundo comentario que tengo es sobre el tema, las explicaciones alternativas, ¿no? ¿Qué pasa con la agencia de los actores judiciales, verdad? La gran pregunta que vas a tener que enfrentar es esto, este tema es un tema de la debilidad de los partidos en el Perú, o es la fortaleza de los jueces y fiscales que ayudó a la judicialización de corrupción de políticos muy poderosos, ¿no? ¿Cuál de las dos es, ¿no? Entonces vas a tener que descartar esta explicación alternativa, ¿no? Me parece que eso es lo que estás intentando hacer. Pero definitivamente es imposible negar, ¿no?, que el equipo especial de fiscales sí ha tenido bastante agencia y capacidad de acción, ¿no? Han sido muy buenos en manejar la prensa, por ejemplo. Creo que cuando Chavarri intentó deponer a los fiscales Vela y Pérez, ¿no?, estos protestaron, ellos fueron y fueron repuestos un par de días después, ¿no?, en parte gracias a la presión ciudadana y su manejo, el muy buen manejo mediático que ellos tuvieron, ¿no? Entonces, esos son fiscales definitivamente con grandes habilidades, ¿no? Y cuesta trabajo pensar que la ineptitud o debilidad de los partidos es suficiente explicación para la judicialización de la corrupción que hemos visto en el Perú, ¿no? Entonces, tendrías que pensar, me parece, un poco más en cómo tu explicación de partidos débiles tiene que tomar en cuenta también la agencia de los actores judiciales y cómo vas a manejar ese tema de esa explicación alternativa, ¿no? Otro tercer tema, otro cabo suelto me parece que vale la pena pensar un poco más, es que tú dices que la fortaleza de los partidos con maquinarias de patronaje se expresa en menor enjuiciamiento de actores corruptos en México. Pero también podría expresarse en mayor enjuiciamiento de actores corruptos, ¿verdad? O sea, si las cortes se vuelven herramientas de los partidos para jugar la política por otros medios, ¿verdad? Si ellos buscan resolver conflictos políticos en las cortes, entonces la fortaleza partidaria o estas redes de patronaje podrían expresarse también en más judicialización de la corrupción, no menos, ¿no? Especialmente si esta va en contra de los adversarios políticos. Entonces ese es un tema que hay que pensar un poco más, ¿no? En el caso peruano sería que la falta de recursos partidarios en el Perú, esa falta de recursos partidarios para manipular las investigaciones de corrupción, también podría traducirse en menos corrupción, en menos judicialización de la corrupción, ¿no? No necesariamente en más judicialización como ha pasado. Entonces, parece que falta un poquito más de pensar en estos escenarios alternativos, ¿no? Es posible que las investigaciones pudieron haberse frenado por el accionar de, por ejemplo, los intereses empresariales que no querían verse implicados o que no querían colaborar, ¿no? Gran parte de lo que pasó del éxito del equipo especial tiene que ver con que pudieron generar estas alianzas con las alianzas con los fiscales en Brasil, o que pudieron lograr estos acuerdos de cooperación con la gente de Odebrecht, ¿no? Entonces, aquí me parece que pensar en la fortaleza de los partidos definitivamente deja un espacio para la contingencia, ¿no? Aquí podría haber sido fácilmente menos judicialización, no más. Ok, entonces ahora otro punto, dos puntitos más antes de acabar, me parece que tengo 2 puntos más.
volviendo al tema de cuáles son los recursos, que aún no me queda claro cuáles son esos recursos. Dices que los recursos, estás sugiriendo que esos recursos de patronazgo, estás sugiriendo que estamos hablando de recursos de patronazgo, eso es más o menos lo que he entendido, pero estoy pensando que también podría ser, ¿no?, dinero en forma de coimas o sobornos, ¿verdad? Siguiendo esta explicación del patronazgo, por ejemplo, ¿no?, los partidos peruanos débiles podrían no tener esos recursos de tener, no sé, funcionarios públicos con lealtades partidarias fuertes que podrían entregar fallos favorables o obstruir las investigaciones, pero yo supongo podrían sí tener dinero para comprar jueces y fiscales, ¿verdad? Entonces, este es un recurso que me parece que no estás contemplando, que los partidos débiles en Perú también podrían tener, y este dinero puede usarse tanto para frenar investigaciones como también para embarrar a la oposición, ¿no? Entonces aquí hay un tema de cuáles son esos recursos y si los partidos políticos también pueden tener este otro tipo de recursos. Ok, creo que en realidad 2 comentarios más y creo que todavía tengo tiempo, un poquito. Excelente. Entonces, otra explicación alternativa con la que estás lidiando es el tema de la independencia judicial, ¿no? Y tú estás presentando este proyecto como una explicación que está centrada en los partidos y no centrada en independencia judicial. Pero tu explicación parece tener que ver con el patronaje, ¿no?, de los partidos fuertes, y esto implica un nivel de politización de los actores judiciales. Es decir, tienes redes de patronaje de los partidos que son esa es la otra cara de la moneda de este viejo problema de la falta de independencia judicial, ¿no es cierto? Entonces, estos dos van muy, muy de la mano. Entonces, creo que ahí tendrías que pensar cómo hacer para disentangle de estos dos, si es que dices que no es sobre independencia judicial, pero al mismo tiempo es sobre patronazgo y esto tiene que ver con las lealtades partidarias de los actores dentro del Estado, ¿no? Entonces, allí entonces tienes que hacer un esfuerzo más de cómo decirnos realmente que esto es contraintuitivo, ¿no? Porque sí sabemos mucho sobre cómo los sistemas de justicia en Latinoamérica y como Paul dijo, especialmente en México, los procesos de selección, por ejemplo, son muy politizados o son controlados por actores partidarios con fines políticos, ¿no? Entonces, de eso sabemos bastante. Entonces, tienes que hacer un trabajo para intentar separar ambos. Sí, de hecho mi pregunta es cómo vas a hacer para separar ambos, ¿no? Quizás sería mucho decir que es una explicación contraintuitiva si tomamos en cuenta todo lo que sabemos sobre la falta de independencia judicial y el control político de la selección y promoción de jueces y fiscales. Eso ya es definitivamente, ¿no?, consistente con lo que ya sabemos sobre los países con partidos fuertes, con partidos con recursos para controlar el Estado, ¿no? Es muy consistente con esa historia. Entonces, un final comentario que tengo tiene que ver con, de hecho, el cross-national analysis y el within country analysis, ¿no? Porque tu diseño, así como lo has presentado, es cross-national, es una comparación entre Colombia, entre México, Colombia y Perú, pero me parece que tu explicación se centra en los partidos políticos, y entonces eso definitivamente llama a un análisis más a través de partidos, ¿no? Entonces, definitivamente mirando al Perú, tenemos algunos partidos un poco más fuertes que otros, un poco más débiles que otros, y Paul ha dado muy buenos ejemplos de esto, ¿no? Cuando estaba pensando, cuando nos habló de PPK versus García, ¿no? Mirando, por ejemplo, el caso del fujimorismo, ¿no? Ahí es claro que ellos tienen algún tipo de herramientas, ¿no?
tienen algunos tipos de herramientas que han podido desplegar para blindarse un poco, por ejemplo, ¿no? En el uso del Congreso, de los comités de investigación del Congreso, o en general algunos partidos sí tienen herramientas y tienen intenciones de controlar, por ejemplo, la promoción y selección de magistrados desde el Congreso. Entonces, no está ausente del todo sí, los recursos y herramientas que los partidos podrían tener en el Perú, y quizás una perspectiva un poco más de comparación a través de partidos podría ser una cosa interesante que podrías pensar para tu proyecto. Sí, y ahí acabo, y me encantó esa coincidencia con Paul sobre estos comentarios, está interesante. Sí, muy interesante, Yamile, realmente, así como ya hemos dicho, es algo que necesita estudiarse, y estaba encantada de leer que estás trabajando sobre el tema, y me encantaría también saber en el futuro, ver cómo termina siendo el proyecto y leer un poco más sobre lo que sigues escribiendo. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias, Sofía, por los comentarios. Creo que, como dices, hay muchas coincidencias entre ambos comentarios. Y yo rescataría algunos puntos que tienen que ver también con esto de la competencia, pero en el sentido de, digamos, cuando hablamos de la capacidad de los partidos, no solamente la capacidad de los partidos para controlar el aparato de fiscalización, sino también la capacidad que tienen para coordinar entre ellos, ¿no? Que quizás nos habla un poco de características, quizás un poco hasta más sociológicas que políticas, en el sentido de clase política, ¿no? Porque se hablaba mucho de la incapacidad que tienen, pues, algunos de los líderes políticos peruanos para ponerse incluso de acuerdo en defender sus intereses, para bien, obviamente, en el sentido del avance de la lucha anticorrupción. Pero también, y meto la cuchara con una pequeña pregunta, que tiene que ver un poco con lo que han insinuado tanto Sofía como Paul en sus comentarios, que es cuál es la calidad también de ese accountability en este tipo de circunstancias. Porque suena que es una suerte de accountability o rendición de cuentas por default, ¿no? Solamente porque son débiles. Y entonces, ¿a dónde llega, digamos? Todavía estamos en proceso de observarlo, y quizás por ahí van los comentarios de ambos comentaristas. Todavía estamos viendo, digamos, en qué desencadena finalmente todas estas investigaciones, pero quizás podrías ayudarnos a pensar cómo también el hecho de que haya una cuota importante de peso en la explicación de la debilidad de los partidos hace que tampoco esperemos mucho del resultado finalmente de estas investigaciones, en el sentido de justicia, ¿no? De una perspectiva un poco más. En ese sentido, nuevamente volvería a la idea de cuál es el concepto finalmente de accountability, y cuál es la calidad de ese proceso en un contexto como el peruano, ¿no? Yamile, te damos el micro. Vale, muchas gracias por sus comentarios. Definitivamente me ayudan un montón a pensar un poco más en el proyecto. Algunas como reacciones a algunos de los puntos que han mencionado tanto Paul como Sofía como Paolo. Creo que, a ver, un poco que el centro de la explicación es precisamente, o lo que quiero que sea el centro de la explicación, es precisamente hacer énfasis en que los partidos fuertes pueden llevarte a mayores niveles de accountability, y presentar la posibilidad de que también, digamos, puedan llevar a menores niveles de accountability horizontal. En ese caso, lo que estoy pensando más bien, y en realidad lo que me llevó un poco a pensar en el proyecto, es pensar en la posibilidad de que un partido fuerte y un partido basado en el patronazgo, es decir, un partido fuerte y basado en el patronazgo, sean aquellos tipos de partidos que finalmente confunden un poco la relación que se establece en la mayoría de la literatura, de pensar que la institucionalización de los partidos es lo que necesariamente te lleva a mayores niveles de accountability. Entonces, el análisis lo que busca hacer es un poco poner estas dos, si quieren,
características de los partidos, ya sea su fortaleza o la base, digamos, de su poder, o el locus del poder, de la autoridad, y pensar un poco más en si es que estamos utilizando, o si es que estamos asumiendo detrás de estas relaciones que encontramos en la literatura, que los partidos siempre se van a comportar de una sola forma, y es que van a ir en contra de, digamos, o van a eh, aumentar el nivel de accountability porque hay mayor competencia, ¿no? Como que el centro de mi explicación es un poco pensar en estas dos características en conjunto, ¿no? Porque creo que, de nuevo, ayudaría un poco también a disentangle, ¿no? La relación entre, perdón por el inglés, a la relación entre partidos fuertes y mayores niveles de accountability, pensar en, de repente no estás viendo mayores niveles de accountability, solamente estás viendo partidos que son más capaces de blindarse, ¿no? Entonces, ese era un poco el centro de la conversación. Ahora, con respecto a la mirada, si quieren un poco más como que dentro de cada caso, y pensando en efectivamente cómo se comporta cada uno de los partidos, es algo en lo que me gustaría, digamos, y el énfasis en el trabajo cualitativo que me interesaría llevar a cabo sería precisamente ese, que busca un poco comparar también las estrategias de los partidos en cada uno de estos casos, pero de nuevo la comparación siendo entre partidos, ¿no? Eh, Creo que hay algo interesante en la forma en la que las capacidades y recursos se convierten en estrategias, que me gustaría, digamos, hacer énfasis en el trabajo cualitativo, y pensar en, de nuevo, la posibilidad de que partidos, digamos, que la mayoría de mediciones cuantitativas de fortaleza, por default se les considera más fuertes, en realidad son fuertes, pero en una forma diferente, y eso los puede llevar, porque están basados en el patronaje, y eso los puede llevar a outcomes diferentes a los que esperaríamos, ¿no? Eh, Otras cosas más chiquitas que tiene que ver con el diseño de investigación. Totalmente de acuerdo, Paul, que hay temas de endogeneidad. Creo que en este punto estoy todavía eh, pensando en que puedo vivir con un poco de endogeneidad por ahora. Eventualmente, obviamente, tengo que pensar un poco más en si es que estoy efectivamente capturando, digamos, como eh, el efecto de específicamente la fortaleza de partidos, o si es que estoy capturando otras cosas más. Pero espero, digamos, que el diseño mixto y la posibilidad de enfocarme en mecanismos en cada uno de los casos, y en la posibilidad, digamos, de controlar por ciertas características, me ayude un poco a, digamos, salir de ese problema. Pero definitivamente es algo que mantengo mucho en mi radar, así que, bueno, gracias por darle énfasis a eso. Y bueno, otra cosa que también que tiene que ver con la pregunta de Paolo acerca de un poco el concepto de la accountability, y pensar en la calidad de la accountability, eh, específicamente no es necesariamente, pues, todos sabemos que capturar o, digamos, estudiar la corrupción es muy difícil, porque es muy difícil de medirla, ¿no? La forma más específica, si quieren, y aquí estoy, digamos, limpiando de cierta forma el concepto de accountability y dejándolo, digamos, en, en sus características más básicas, que es la idea de eh, lograr que estos políticos paguen por acciones pasadas que van en contra, digamos, de lo que deberían de haber hecho, ¿no? Entonces, estoy definitivamente tomando una versión muy, muy chica de lo que es el accountability horizontal, pero creo que también es una visión que me permite ver, en todo caso, o aislar, si quieren, eh,
o de ver más específicamente este gran concepto que es el accountability horizontal. Entonces, en esas decisiones, a veces como fregadas que tomamos los investigadores, a veces tenemos que fijarnos en una cosa chiquita, pero es en la que creo yo que podría encontrarse, digamos, como, digamos, una variación interesante que explicar, ¿no? Y bueno, con respecto a lo de la calidad de la accountability, sí estoy de acuerdo contigo también, Pablo, digamos, es una cosa que también estoy constantemente pensando en la posibilidad también de no solamente pensar en los juicios como un fin, digamos, sino que también tiene que ver con eh, las condenas, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, qué tan largo es el proceso judicial, porque también sabemos que lo que puede terminar pasando es que un poco que ocurre esta mesida, digamos, en el Poder Judicial, en el cual los casos se van como ralentizando, ¿no? Entonces, no solamente es importante, sí como estoy de acuerdo contigo, no solamente es importante fijarte en el aspecto punitivo, si quieres, de la accountability, sino también en finalmente, bueno, ¿en qué se traduce eso? De repente puedes iniciarle un proceso judicial a un político, pero te estás olvidando que de repente solamente lo están enjuiciando por un delito que está tipificado con menores años, digamos, de condena, ¿no? Entonces eso también obviamente le da como otro matiz a esta discusión de la accountability, y eso es algo que idealmente también me gustaría como tomar en consideración un poco, no solamente el número de cuánta gente finalmente termina siendo perseguida por la justicia, sino también, digamos, cuál es finalmente la implicancia o cuál es finalmente la calidad de esta accountability, ¿no? Eh, y nada, en general, gracias, estoy pensando en esto bastante, en realidad casi insanamente diría yo, pero como le pasa a todos los estudiantes de cuarto año del doctorado. Eh, y esto me ayuda un montón para seguir pensando en esto, seguir pensando en estas relaciones, en cómo medirlo, en cómo, digamos, enfrentar el trabajo más cualitativo al momento de, digamos, recoger la información. Y yo creo que, digamos, la verdad, probablemente, no quiero decir, digamos, que los partidos tienen toda la fuerza explicativa, en este caso, creo que hay una conjunción entre independencia judicial y la fortaleza de los partidos y el tipo de partido. Y bueno, espero finalmente cuando tenga otra versión de esto poder compartirlo también con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Yamile, por tus reflexiones. Ahora tenemos una segunda ronda de reacciones, comentarios más cortos y luego concluimos esta sesión. Empezamos, digamos, en el mismo orden, quizás con Paul. Gracias, Pablo. Y Amile, reacciones rápidas, porque ya escuchaste mis comentarios y ¿para qué me repito? Lo que agregaría yo es esto. Uno, creo que valdría la pena. Creo que le agregarías bastante a la literatura si, esto lo voy a decir en inglés, if you unpack accountability. Entonces, ya hemos escuchado esto de que accountability is answerability and accountability. O sea, que es la transparencia y que es el castigo, ¿no? Es el título de mi libro. Ok, bien. Pero hablemos de castigo. O sea, ¿qué es accountability desde el lado del castigo? Entonces, yo me imagino que tú podrías escribir un capítulo en tu tesis doctoral que hace eso. Tomas todos los casos de escándalo que hemos visto en Latinoamérica desde el boom de esto, que es el 2014, que si es Dilma Rousseff, que si es Lula, que si es Fernández de Kirchner, que si es Anaya, que si es Peña Nieto, que si es Alan García, que si es Keiko Fujimori, etcétera, etcétera. O sea, todos los que han sido implicados de alguna forma en escándalo, y ves hasta dónde podría llegar este tema de castigo si los supuestos, si lo que se alega fuese cierto, hasta dónde puede llegar. Y literalmente nos das a nosotros los politólogos que no somos criminólogos, que no somos abogados, pero tomas lo que ya está tipificado en las leyes latinoamericanas
de lo que es el castigo, hasta dónde puede llegar el castigo desde el lado criminólogo, pero también desde el lado político y judicial, ¿ok? Y nos ayuda a saber hasta dónde llegó cada quien. Entonces ahí a tu variable dependiente le estás dando detalle, le estás dando, sí, o sea, creo que estás contribuyendo a nuestro pensar sobre el tema. Eso creo que podría valer la pena por un lado. Por otro lado, creo que vale mucho la pena que escuches lo que Sofía te ha dicho y lo que yo te he dicho y donde hay empate fuerte, porque eso creo que es prioritario, ¿no? Entonces, este tema de la endogeneidad creo que es una de las prioridades aquí. Te recomiendo mucho que hables con Denise Rodríguez Olivari, que contribuyó al libro coeditado que publiqué hace unos pocos años. Ella conoce bien a los fiscales que llevan el caso de Lavajato en el Perú. Y creo que ahí hay posibilidad para entender, ok, lo que decía Sofía, ¿no? De ese mecanismo, ¿dónde está el mecanismo? ¿Dónde obstruyen? ¿En qué momento obstruyen? ¿Cómo obstruyen? Por una parte, en el caso peruano. Estoy pensando que en el caso mexicano, podemos tú y yo hablar más adelante con quién podrías hablar en México que te podría ayudar a entender un poco el tema. Yo encantado ayudo a conectar y a pensar más eso. Pero mi punto sencillamente es que vale la pena hablar con Denise, vale la pena pensar ese unpacking of accountability, porque esas podrían ser contribuciones interesantes y más allá de eso, prestarle mucha atención a donde hay empate entre lo que dijo Sofía y lo que dije yo como prioritario. Suerte, Yamile. Muchas gracias, Paul, por los comentarios. Sofía, el micro es tuyo. Gracias. Sí, yo creo que, a ver, hay varios asuntos, quizás podríamos conversar un poco más después, pero creo que este tema de el definir el accountability es importante. Es un comentario que pensé originalmente, luego no estoy tan segura si es que accountability te está ayudando mucho, especialmente si no lo estás definiendo, ¿no? Porque no me quedaba claro si estabas pensando en accountability en términos de como la sentencia, ¿no? O el juicio o la investigación, ¿no? Es un proceso bastante largo, ¿no? Entonces, obstruir, digamos, el proceso judicial es distinto en el nivel de las investigaciones preliminares, en el nivel en el que se hace la acusación y se va a juicio, en el nivel en el que el juicio puede no tener un veredicto y se puede alargar, ¿no? Entonces, toda esa cadena creo que necesitas clarificarla un poco y ver a qué te refieres con accountability en este caso, ¿no? Estamos solo pensando en accountability cuando bueno, tú comenzaste con los casos de encarcelamiento, ¿no? Los casos más graves que han recibido, que han tenido que servir una pena en cárcel o ser, no me acuerdo los casos. Comenzaste con los casos más graves, ¿no? Entonces, pareciera que estás pensando en la penalización, pero digamos, desde otro punto de vista, alguien más te podría decir, bueno, pero el hecho de que se está investigando y se está haciendo pública la información también es una forma en la que los ciudadanos están recibiendo más información, están entendiendo y están demandando explicaciones a sus autoridades. Eso podría ser otro umbral de accountability. Tendrías que pensar un poco en cuáles son los umbrales, y eso es súper importante también para tu case selection, tu selección de casos, ¿verdad? Porque estás pensando en Perú como el caso exitoso, porque estás pensando en la pena, ¿no? La pena en las acciones más coloridas que ha tomado el equipo especial Lavajato, pero hay otras acciones que podrían ser menos mediáticas, ¿no? Y entonces bajo ese otro estándar, otros casos podrían ser también exitosos o podrían ser
fracasos, ¿no? Entonces tendrías que definir eso muy bien, porque eso manda tu selección de casos y cómo estás clasificando el caso peruano como un caso exitoso y el mexicano como un caso no exitoso de accountability. Bueno, sí, eso es como mi mayor nueva cosa que tengo que decir. El resto, sí, apoyo todo lo que ya se dijo sobre el tema de la endogeneidad y el tema del cross-national versus la comparación entre los partidos. Perdonen por el inglés, no, muy horrible, pero no puedo evitarlo. Sí, espero que sea de ayuda y mucha suerte, Yamila, en tu proyecto. Muchas gracias. Yami, algunas palabras finales. No, bueno, para o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. O sea, digamos, como les mencionaba, he tenido que tener un proceso de un poco que tratar de fijarme en uno de los momentos de un proceso de accountability que se da de parte de las autoridades, que encuentro fundamental porque representa al menos el inicio de la posibilidad de que estas personas sean condenadas, ¿no? Creo que si me fijase yo en las condenas y las sentencias exclusivamente, tal vez sería como mucho, como una medida que no me va a lograr, no va a llegar a capturar la variación que yo quiero explicar, que precisamente es la judicialización y la condena, digamos, de estas acusaciones de corrupción. Entonces, pensando un poco en cómo funciona este proceso, obviamente una acusación surge en un primer momento, ya sea, digamos, el origen de la acusación puede ser variado, pero luego de eso, digamos, hay un primer momento que es el punto, digamos, o el estadio de investigación, ¿no? En los cuales las fiscalías son muy importantes, la policía también es muy importante en ayudar al proceso de investigación. Y precisamente el momento en el cual se presenta una acusación, ese es un segundo momento en el cual participa tanto la fiscalía como los jueces, porque el que tiene que avalar y dice, bueno, hay bases para crear o iniciar un proceso judicial, es efectivamente un juez. Por eso es que eh, considero que ese es el punto, digamos, en el cual se puede marcar específicamente la influencia de los partidos, porque los partidos pueden influenciar tanto este primer punto de investigativo, ¿no? Así como el segundo punto, que es cuando ya se abre el proceso judicial, ¿no? Sí, definitivamente tengo que pensar un poco más en cuáles son estos recursos, pero los puntos específicos que me preocupan, como les mencionaba, son estos dos, ¿no? Que son básicamente los que llevan precisamente a que se inicie un juicio contra políticos, ¿no? Claro, definitivamente esto es el accountability horizontal, estoy fijándome de nuevo la dimensión más de condena punitiva del accountability, definitivamente el castigo, que no nos dice finalmente toda la historia, porque como dice Sofía, efectivamente puede ser que, digamos, no sé, en el proceso investigativo también hay algún tipo de presión de la sociedad civil, por ejemplo, ¿no? Se quiere modificar la opinión pública con respecto al tema. Pero en este caso específico, digamos, espero que mi estrategia comparativa me ayude un poco a mantener eso, de nuevo, a poder controlar por eso y explicarme o centrarme centralmente en lo que hacen los partidos, lo que hacen o no hacen, o incluso creo que también resultaría muy interesante el análisis del caso peruano porque te permite ver cuáles son los recursos de los débiles, digamos, ¿no? O sea, el partido débil, ¿qué es lo que hace finalmente cuando tiene que enfrentarse a esas acusaciones de corrupción? Pero bueno, muchas gracias de nuevo por los comentarios, me han sido súper de mucha ayuda, así que gracias.
Gracias, Yami. Paul levantó unos 2 dedos así muy brevemente para introducir un punto final que quedó flotando. Paul. Sí, y realmente sale, es una reacción a lo que dice Sofía, que creo que reacciona a lo que yo dije, que creo que reacciona a lo que tú has escrito. O sea, quiero profundizar un poquito. Yo sé que estamos hacia el final del evento, pero de nuevo, rescato que lo valioso de tu investigación es que estás reconociendo la relación entre el poder y la corrupción, que estos tienen, algo tienen que ver, y creo que falta mucho por explorar eso. Bien, entonces tú estás explorando la relación entre el poder y la corrupción a partir de lo que es el sistema partidario, que son quienes formalmente negocian y pelean por el poder en los países. Y a veces caen en temas de corrupción, y a veces se defiendan con la corrupción, y es un entramado complejo. Bien. La ventaja del caso Odebrecht para México, Perú, República Dominicana, Colombia y otros países es que les llega desde afuera. Entonces, es exógeno al entorno político, es exógeno a la negociación de poderes y es exógeno a lo que ya está lo que ya está en equilibrio en cada país. Por eso te sirve. Entonces, a pesar de lo que yo te dije al principio, que el problema con el caso Odebrecht es que cada país no es como si no es un efecto exógeno similar a través de todos, pero sí es un efecto exógeno. Entonces, la pregunta es cómo reaccionan o qué efecto tiene a partir de los factores políticos y las realidades internas de cada país. Entonces, entiendo el valor del caso Odebrecht, ok, pero eso nos lleva de regreso a lo que decía Sofía, que es cómo estás entendiendo el tema de accountability. Y es importante porque si tomamos el caso de Lula, es súper interesante eso, que es un capítulo que quedó pendiente por escribir o por incluir en aquel libro que ya tanto he mencionado, discúlpenme, pero pues llevé años pensando en aquel libro y propuse yo un capítulo sobre el caso Lula. O sea, ¿qué es accountability en el caso Lula? Es difícil saberlo realmente. O sea, estamos viendo que puede ser que él fue el mastermind, la persona al centro de esto, según lo que algunos, las teorías de algunos, ok, está bien. Pero también sabemos que hoy por hoy ya fue exonerado por la Suprema Corte. Entonces, eso es accountability, el hecho de que fue exonerado es accountability, o el hecho de que tuvo que fue enjuiciado por Sergio Moro, eso es accountability, el hecho de que pasó algunos días en la cárcel, eso es accountability, el hecho de que pasó algunos días en cárcel preventiva, eso es accountability. O sea, se vuelve muy complejo, sobre todo por el elemento político y sobre todo porque el concepto de corrupción y lo que es corrupción es negociado en base a quien tiene el poder. ¿Qué es la corrupción y quién es corrupto? Es algo que se negocia a partir de lo que tú estás estudiando, que es la política y el poder. Muy complejo. Por eso creo que sí, rescato lo que decía Sofía, que tienes que realmente pensar mucho sobre qué es accountability realmente. Y yo te proponía un capítulo que podría ser Unpacking Accountability, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades más allá de lo que es justo? ¿Cuáles son las posibilidades? Ojalá eso te sirva. Muchas gracias, Paul, por este punto final que creo que nos ayuda también a pensar mejor desde una perspectiva más peruanista también el caso peruano, ¿no? O sea, cuál es, digamos, el efecto de tener muchas investigaciones que avanzan muy rápido, pero que finalmente pueden terminar mal o sin resultados, o siendo revertidas, ¿no? Luego en diferentes instancias, y tener, por ejemplo, procesos más pequeños, más lentos, más pausados, pero que terminan finalmente pues con algún tipo, digamos, de pena o con algún tipo de justicia, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo porque más allá de la discusión teórica por el proyecto de Yamile, creo que nos ayuda también a pensar políticamente en el Perú porque nos estamos acostumbrando también a pensar de que esos avances rápidos, mediáticos, son el objetivo final cuando en realidad deberían ser pues el inicio, ¿no? Y entonces creo que más allá de la discusión teórica académica nos ayuda a pensar un poco en la dinámica política, ¿no? Porque finalmente también
creo que buena parte de la crisis que tenemos en este momento está relacionada con esa forma tan mediática de ver pues, un tema mucho más complejo, mucho más sustantivo como es la rendición de cuentas o accountability, ¿no? Entonces, creo que es una reflexión importantísima y por eso muchas gracias, Yamile, por animarte, digamos, con compartir tu propio proceso de investigación de este tema, ¿no? Y a partir de eso, creo que no solo al panel, sino a quienes nos han estado mirando, quienes nos han estado acompañando, darnos ideas de cómo pensar estos temas y además a los comentarios de lujo de Poli y Sofía, que creo que han contribuido sustantivamente a que esta discusión sea de mucho provecho, no solo para Yamile, sino también para quienes estamos acá como espectadores. Y solamente me queda agradecerles a los tres por haberse unido, por haber aceptado esta conversación y además a todos y todas quienes nos han estado acompañando en la transmisión en vivo. Muchísimas gracias por estar ahí a nombre del Instituto de Estudios Peruanos y esperamos tenerlos en una siguiente mesa verde. Muchas gracias. Buenas noches.